Hola amiguitos, soy Godzilla y vamos a hablar sobre las cartas de naturaleza y de resolución de autorización de inscripción. Entonces, el extranjero que solicite la carta de naturaleza o resolución de inscripción como colombiano deberá dirigir un memorial al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo la nacionalidad y acreditando los requisitos siguientes como conocimientos de idioma castellano, conocimientos de la historia, patria y geografía y pues también de la constitución política. Debe adjuntar ahí su oficio, su estado civil y pues la actividad que va a ejercer en el estado colombiano. Vamos a hablar sobre el medio de control de legalidad por vía de excepción, el cual debe reunir ciertos requisitos para su procedencia, uno de los cuales es la palmaria y flagrante oposición entre los actos de textos constitucionales y la norma cuya pues inaplicación se pretende. Entonces debemos tener en cuenta que en los términos del código la excepción consiste en la inaplicación de un acto administrativo en un proceso con efectos interpartes por considerarse dicho acto violatorio pues de la Constitución de la ley. Entonces ahora hablaremos sobre el medio de control inmediato de legalidad, que en el ordenamiento constitucional los estados de excepción en materia de guerra exterior en el artículo 212 están contemplados como conmoción interior. En el artículo 213, emergencia económica y social. En el artículo 215, como situaciones de anormalidad institucional en las que el Poder Ejecutivo puede, pues mediante su declaratoria, hacer que el cumplimiento de ciertos requisitos por periodos determinados pues tengan facultades jurídicas excepcionales. Ahora hablaremos sobre los medios de control de origen constitucional o acciones constitucionales. Entre estos tenemos la acción de tutela, el cual es un instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales de las personas. Entonces, bueno, en este podemos decir que es una acción que puede pues ejercerse en cualquier tiempo y por cualquier persona. Para esta es necesario instaurarla y demostrar la existencia pues de un interés que no puede ser otro que la violación de una amenaza o un derecho fundamental propio. Entonces, bueno, la tutela puede ser improcedente de acuerdo a lo que nos dice el artículo 6 del decreto 2591 del año 1991. Espero que estas cositas les queden claras porque es de mucha importancia pues tener conocimiento sobre ellas. Bueno, como les decía sobre la acción de cumplimiento, en Colombia la acción de cumplimiento pues de normas con fuerza material de la ley y de actos administrativos tienen un fundamento constitucional, ¿no? Y pues este implica que la hipótesis de prosperidad de sus pretensiones que el juez ordene a la autoridad pues retuene el cumplimiento del deber omitido según lo previsto en el artículo 87 de la Constitución. Espero les haya quedado muy claro esto y pues que aprendamos juntos. Adiós. Hola, ahora voy a hablarles un poco de las acciones populares. Esto es un mecanismo de control que que tenemos como ciudadanos para las entidades públicas cuando en cumplimiento de sus funciones o en el incumplimiento de las mismas vulneren intereses o derechos colectivos. Básicamente estas se dividen en dos, generalmente pues las acciones populares civiles reguladas por el Código Civil y pues uno tendrá que acudir a la jurisdicción ordinaria, y las otras, que son las acciones populares administrativas regidas por una ley especial y sometidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es básicamente en lo que pues nos estamos especializando en este tipo de videos y en este noticiero. Entonces, la Constitución del 91 colocó en primera fila no solamente unos derechos fundamentales, sino también unos derechos e intereses colectivos. Entonces, aquí la Constitución le va a suministrar al ciudadano unos mecanismos efectivos para la protección y la defensa del interés general. Las acciones populares tienen como finalidad, pues es como una finalidad preventiva, en la que busca evitar un daño contingente y pues su objetivo pues es básicamente como cesar un peligro, una amenaza, una vulneración o un agravio. Y también tiene fines restaurativos cuando pues ya pues digamos que realizado el daño, se trata de restituir las cosas a su estado anterior. Como requisito de procedibilidad, entonces tenemos que previo a la presentación de la demanda,
pues la entidad infractora debe adoptar unas medidas necesarias para la protección del derecho o el interés colectivo. Para la presentación de la demanda lo podrá hacer la persona ciudadana en sí o también podrá hacerlo mediante apoderado judicial. Básicamente también podrá exigir como unas medidas cautelares. Bueno, esto va a ser como para impedir unos perjuicios mayores, irremediables e irreparables, o para suspender los hechos que están generando este tipo de, digamos que, de amenaza. Un ejemplo, digamos, de las causales para solicitar medidas cautelares, bueno, de una medida cautelar es la cesación inmediata de la actividad generadora del daño pasado, presente o futuro. Antes se tenía establecido como un incentivo para cuando las personas instauraban esas acciones de grupo, pero lo que pasó fue que, pues debido al incentivo económico, que era más o menos entre 10 a 150 salarios mínimos, las personas congestionaron mucho el aparato judicial y esto ya desapareció completamente del ordenamiento jurídico. Pasando ahora para las acciones de grupo, tenemos que estas, digamos que busca la reparación de un daño causado a un número plural de personas, que este número debe ser 20, no puede ser menos, y deben reunir unas, digamos que unas condiciones uniformes frente a la causa que, digamos que estableció el perjuicio. Estas condiciones uniformes es básicamente unas condiciones de legitimación para el ejercicio respecto de una misma causa que originó, digamos que perjuicios individuales a un grupo colectivo de personas. Bueno, este tipo de daño se puede causar en ejercicio de hechos administrativos, operaciones administrativas materiales, omisiones de la autoridad e inclusive de la misma ejecución de actos administrativos. Las acciones de grupo están clasificadas en dos categorías. La primera, digamos que son acciones dirigidas contra autoridad, digamos que contra las actividades de una autoridad pública, de una entidad pública o particulares que ejerzan este tipo de actividades públicas. Y la otra hacia actividades de personas privadas o pues que ejercen actividades privadas. De la primera, entonces, tenemos en cuenta que se va a regir por la jurisdicción contenciosa administrativa, y la segunda, que trata de las entidades privadas, se va a regir por la jurisdicción ordinaria y las leyes civiles. Para la presentación de la demanda tenemos que, pues debido a que es una acción indemnizatoria, debe ser, digamos que invocada por un abogado. En el caso en el que sean varios apoderados, se va a integrar un comité y se tendrá como, por decir así, un representante. El juez reconocerá como coordinador y apoderado del grupo a quien represente el mayor número de víctimas o pues a quien designe efectivamente pues el comité en sí. Además de las personas naturales o jurídicas que hubiesen sufrido algún perjuicio por parte de la entidad, sea pública o sea privada, están legitimados para demandar el defensor del pueblo y los personeros distritales y municipales en nombre de cualquiera de los perjudicados, pues por la actividad administrativa. Ahora bien, en cuanto a la audiencia o a la diligencia de conciliación, se tiene que, pues, debido a que es un asunto indemnizatorio de carácter transitorio, vencido el término del traslado de la demanda, el juez de oficio debe convocar a una conciliación. En dado caso de que no haya acuerdo entre las partes, pues se continuará con el proceso, pero cualquiera de las partes va a poder en cualquier momento incoar esta conciliación. Ahora paso a hablarles un poquito acerca de la acción de nulidad electoral. Esta acción de origen constitucional es vital para el funcionamiento adecuado de un régimen político democrático, pues debido a que a través de su aplicación y las decisiones oportunas se va a garantizar la manifestación de la voluntad de la ciudadanía en términos de expresión transparente. Esta va a tener dos etapas, este control tiene dos etapas. El primero, una administrativa, a cargo del Consejo Nacional Electoral, y la segunda ya es judicial, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa por vía del medio de control contencioso electoral. El objeto básicamente de esta nulidad electoral está constituido una parte por unos actos de elección popular, de voto popular o de cuerpos colegiados, y por otra parte por aquellos actos de nombramiento de las entidades y autoridades públicas. Digamos que esta acción se trata básicamente de una acción pública abierta a todos. Tiene como término de caducidad 30 días, es más bien breve y
pues digamos que se actúa ante la necesidad de firmeza de control, pues de la elección de servidores públicos, de este control que debemos tener la ciudadanía en general, de investidura. Esta acción básicamente es un instrumento que va a garantizar la transparencia de la conducta de los miembros del Congreso de la República en ejercicio de sus funciones. La ley la ley territorial extendió también esto a los miembros de las asambleas departamentales, de los consejos municipales y de las juntas locales, juntas administradoras locales. Básicamente su finalidad es demostrar la responsabilidad subjetiva del congresista o del diputado en la comisión de alguna conducta dolosa o culposa que tipifican pues la pérdida de la investidura que consagra el artículo 29 constitucional. Esta acción podrá ser formulada por cualquier ciudadano, por la mesa directiva del Senado o de la Cámara de Representantes, por la mesa directiva de la Asamblea Departamental o del Consejo Municipal o de la Junta Administradora Local, contra los integrantes de las respectivas corporaciones públicas. Antes esta acción no caducaba. Incluso si pues el integrante de la corporación ya había salido, se podía invocar ese tipo de acción. Pero ahora el término para presentar la demanda va a ser de 5 años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho generador de esta causal de pérdida de investidura. El trámite va a ser abreviado y preferencial. Básicamente el proceso se tiene que desarrollar dentro de los 20 días siguientes a partir de la presentación de la solicitud ante la Secretaría General de la Corporación. Para efectos de la solicitud debe presentarse por escrito estrictamente por el interesado. No necesariamente necesita de abogado o de apoderado alguno y debe reunir con pues algunos requisitos. Entre ellos están los nombres y apellidos de identificación de la persona que va a formular, también los nombres y la identificación del congresista y la acreditación pues de ser congresista expedida por la Organización Electoral Nacional. También debe invocar cuál es la causal de pérdida de investidura a su parecer, la solicitud de práctica de pruebas y la dirección del lugar en donde se reciban notificaciones. Ahora, para las causales de la pérdida de investidura tenemos entonces unas de orden nacional y de orden territorial. Casi son las mismas: violación del régimen de inhabilidad e incompatibilidad, inasistencia en periodos de sesiones, y no tomar decisiones, no tomar la posesión del cargo dentro del... Ya para finalizar esta edición de Admin Noticias, voy a hablarles un poquito acerca de la acción de habeas corpus. Esta acción tiene su origen en Inglaterra, en donde se considera como una garantía jurídica específica para la defensa de la libertad de una persona. Aquí básicamente pues llega a Colombia debido al bloque de constitucionalidad y el Pacto de San José, que consagra en su artículo 7 el habeas corpus como pues aquel derecho como que toda persona tiene de libertad, y la persona va a tener el derecho de recurrir ante un juez o ante un tribunal competente a fin de que, digamos, que se le decida sin demora alguna sobre la legitimidad de su arresto. Lo que busca esto básicamente es impedir los arrestos arbitrarios, busca la protección de la libertad individual contra alguna detención arbitraria por violación de garantías constitucionales o de garantías legales. Se dice que esta acción es muy de parte del proceso penal, pero todos los jueces van a tener una competencia similar. Esta va a ser una acción de carácter constitucional que se puede interponer ante cualquier tipo de autoridad judicial en defensa de un derecho fundamental, como lo es la libertad individual, frente pues acciones arbitrarias de la autoridad pública. Para su formulación, para su solicitud, no requiere ningún tipo de formalidad, pero sí debe reunir una serie de requisitos, entre los cuales tenemos las razones sobre la ilegitimidad y la arbitrariedad de la privación de la libertad, la fecha de la reclusión y en dónde se encuentra detenido pues la persona que desea invocar esta acción, la identificación del funcionario que ordenó la privación de la libertad, pues si se conoce el nombre y el cargo, y el juramento de que ningún otro juez está conociendo sobre la misma solicitud. Probada esta arbitrariedad, entonces
el juez debe ordenar la excarcelación de la persona privada de la libertad de forma inmediata por medio de un auto interlocutorio contra el cual no va a proceder recurso. En dado caso que se niegue el otorgamiento de la habeas corpus, digamos que este auto sí va a ser susceptible de una impugnación ante el superior jerárquico dentro de los 3 días siguientes a la notificación. La persona beneficiaria de este habeas corpus no podrá ser detenida nuevamente antes de que se le hayan restituido sus derechos constitucionalmente vulnerados. Entonces,